Buenas noches, estudiantes. Esto es una clase, la clase que les debía una explicación formal acerca de el segundo experimento del laboratorio de física 2, perdón, física 3. Yo sé que muchos de ustedes ya han comenzado a trabajar y lo celebro, pero sin embargo yo supongo que necesitan una instrucción, ¿cierto?, formal acerca de qué se trata este experimento y qué es lo más importante de este informe, ¿de acuerdo? Vamos a contar 2 semanas, ¿ya? Yo creo que esto lo pueden hacer en una semana. Vamos a ver, todavía no me voy a casar con una fecha. Yo primeramente les dije 2 semanas, pero primero necesitamos saber cuándo van a ser las primeras pruebas, porque de ahí se van a contar 2 semanas, ¿no? Después va a venir suponiendo que esta semana, próxima semana, ¿cierto?, van a ser las segundas pruebas. Entonces, una semana más para las recuperativas y una semana más para los exámenes. Entonces, ahí estaríamos más o menos listos, ¿ya? Así que no me voy a casar con una fecha todavía, ¿ya? Sin embargo, recuerde, esto ustedes los tenían subido hace mucho tiempo, así que yo espero, ¿cierto?, que ustedes ya hayan adelantado algo, se los dije, ¿ya? Así que vamos a decir que ojalá tuviéramos 2 semanas, pero usted por ahora trabaje como si tuviera una semana, ¿de acuerdo? Y vamos a ir extendiendo de acuerdo a cuando tengamos calendarización, ¿ya? Pero no más de 2 semanas, ¿de acuerdo? Ya, entonces a continuación voy a explicar de qué se trata el experimento. Para eso, primero necesitamos conocer qué es una onda estacionaria. Yo ya les he adelantado algo, si bien la materia la materia teórica de esa parte aún la vamos a ver el día viernes feriado, así que yo ya les dije que les voy a subir una clase sincrónica, ¿ya?, explicando este tema en profundidad. Así que lo que voy a hacer ahora es simplemente dar una introducción muy simple, ¿cierto?, para que ustedes puedan desarrollar el trabajo, digamos, el informe, ¿de acuerdo? Así que vamos a dejar la profundización formal, ¿cierto?, de este tema para la clase sincrónica de este viernes. Muy bien, estudiantes. Primero que todo, como yo ya les comentaba, una onda estacionaria se forma, ¿cierto?, cuando dos ondas dos ondas iguales, ¿no?, que tienen igual amplitud, igual frecuencia, igual longitud de onda, ¿cierto?, y están en un mismo medio, por lo tanto tienen la misma velocidad, ¿no?, se encuentran. Una va en sentido, por ejemplo, de izquierda a derecha y la otra viene de derecha a izquierda. Esto se puede lograr poniendo dos extremos fijos, ¿cierto? O en general, podemos poner solamente para partir un extremo fijo, ¿sí?, un extremo fijo de la cuerda, y el otro hacerlo girar, vibrar con la mano, ¿cierto?, subir y bajar la cuerda, por ejemplo. Entonces lo que va a ocurrir es que las ondas que viajan hacia la derecha, ¿cierto?, van a rebotar y van a viajar hacia la izquierda, y esas ondas reflejadas van a interferir con las ondas que van, digamos, incidentes, ¿no? Entonces, yo les invité, ¿cierto?, en la clase a que lo pudieran ustedes hacer experimentalmente, ¿ya? Vamos a dejar para la clase del viernes la matemática que está detrás, ¿ya? Vamos ahora a concentrarnos en la física, ¿ya? Entonces tú puedes hacerlo con una manguera, como ya les decía, en su casa, ¿cierto?, cuando riegan el jardín, puedes tomar una manguera y puedes dejar fijo un extremo, por ejemplo, atornillado en la llave, ¿no?, y el otro extremo tú puedes moverlo con una frecuencia, ojalá constante, y vas a ver tú que en algún momento la cuerda, claro, primero tú vas a ver que las ondas viajan hacia la derecha, luego rebotan, ¿cierto?, porque el extremo de la llave está fijo, y en algún momento la cuerda como que se va a desordenar y va a quedar la escoba en la cuerda, pero después como que todo se va a poner de acuerdo
como que todas van a oscilar con la misma frecuencia, van a estar, se dice, en fase, todas las ondas. Y tú vas a ver qué ocurre, que se forma como una amplitud, ¿ya? Digamos, un cerrito que es el doble de grande que los cerritos iniciales, los que se juntan, los que se interfieren, ¿no? Y ese cerrito grande no se mueve, ¿no? O sea, ya les comentaba yo que las ondas estacionarias son ondas que no son ondas viajeras, ¿ya? No son ondas viajeras. Entonces no transportan energía de un punto a otro, ¿sí? De hecho, la energía media es cero, la energía promedio, de potencia promedio es cero. Hay transferencia de energía entre esas guatitas, que ya vamos a definir bien, ¿cierto? Pero la potencia promedio te va a dar cero, o sea, no hay transferencia de energía. ¿Bien? Pues bien, resulta que las ondas estacionarias no se generan tan fácil, ¿ya? Si tú puedes darte cuenta, por ejemplo, cuando hagas el experimento con la manguera, van a haber ciertas frecuencias en las que surgen ondas estacionarias y otras frecuencias en que no surge nada, ¿ya? Entonces, lo primero que uno observa de manera, digamos, de una manera experimental, ¿cierto? Es que cuando hay una onda estacionaria, lo primero que se observa es que hay ciertas frecuencias o longitudes de onda, ¿cierto?, que son permitidas, vale decir, frecuencias especiales para las cuales, si tú mueves la cuerda con esa frecuencia, se van a generar ondas estacionarias. Y cuando la frecuencia que tú mueves la cuerda no es una frecuencia permitida, entonces no se forma onda estacionaria. Ahora, usted se debe estar preguntando, ¿cómo sé yo cuando se forma una onda estacionaria? ¿Cómo lo sé? Digamos, ¿ya? Esa es una buena pregunta. Yo creo que podemos recurrir, y miren, aquí en el libro hay una foto que me gusta mucho, en donde muestran en la vida real ondas estacionarias. Aquí, observen. Estas son fotos reales, ¿cierto?, de una cuerda, ¿cierto?, que está atada en sus dos extremos, ¿ya? O sea, está fija aquí y está fija acá, ¿sí? Y me parece que solo en un extremo, me parece que inicialmente sí. Inicialmente solo es un extremo, me parece que este extremo. Y aquí probablemente hay un aparato que sube y baja y mueve la cuerda, ¿sí? Entonces, estas fotos que están acá son fotos cuando ya se han logrado la onda estacionaria, ¿sí? La primera onda estacionaria que se logra, ¿cierto?, es una de este tipo. Esto se llama frecuencia fundamental. Es como una especie de cuerda de cuando uno saltaba cuando era niño, ¿cierto? Un lienzo en donde los niños jugaban, ¿cierto? Saltar la cuerda es eso, ¿no? Los puntos fijos, ¿ya? Estos puntos que están aquí, este punto por supuesto está fijo por excelencia, está clavado aquí, ¿cierto? Estos puntos que no se mueven se llaman nodos, ¿sí? Se llaman nodos, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros observamos la primera onda estacionaria que puede existir, ¿ya? Después, en esta siguiente foto, ¿cierto?, obviamente, aquí debe existir un aparato que hace esta vibración, ¿cierto? Y el aparato, cuando alcanza la frecuencia permitida, ¿cierto?, fíjense lo que ocurre. Ocurre que hay un punto en medio de la cuerda, ya no es este ni este, sino que hay un punto en medio de la cuerda que no se mueve, que está en reposo. Ese punto se llama nodo, ¿sí? Y estos puntos donde las cuerdas tienen un valor máximo se llaman los antinodos, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, fíjense que aquí se forman dos guatitas, ¿no? Aquí tienes una guatita grande, aquí tienes dos guatitas, un nodo. Bueno, en realidad hay tres nodos, este y este, pero bueno, nos vamos a concentrar en los nodos que se forman aquí en mitad de la cuerda. Este se llama el primer modo de vibración. Este se llama el segundo, el tercero y el cuarto, ¿sí? Basta contar el número de guatitas. 1 guatita, 2 guatitas, 3 guatitas, 4 guatitas. ¿Bien? Fíjense que la siguiente frecuencia permitida, ¿cierto?, si yo lo coloco aquí con la máquina, me muestra el siguiente patrón de onda estacionaria, el siguiente. Y después, si sigo,
muestro el siguiente, y así, sucesivamente, son infinitos, ¿sí? Entonces, este laboratorio, ¿cierto? Este laboratorio se trata de encontrar experimentalmente eh, estas frecuencias, ¿cierto? Frecuencias permitidas, ¿cierto? Para las cuales se forman los nodos, ¿sí? Se forman los armónicos, como le llaman los músicos, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar a continuación el aparato. Este es un bosquejo, ¿ya? Del aparato real, ¿cierto? En donde en el laboratorio se trabajaba, ¿no? Aquí, bueno, esto estaba montado sobre una mesa del laboratorio. Aquí hay un pesito, una masita que tú podías elegir, previamente la pesaba, ¿cierto? Una polea ideal, ¿cierto? Una cuerda inicialmente estirada. En su extremo se coloca un aparato, ¿cierto? Electrónico que hace vibrar la cuerda con una frecuencia que tú puedes seleccionar aquí, regulando digitalmente, ¿ya? Entonces tú le das los hertz que quieres acá. ¿Y qué pasa? La idea es que los alumnos, bueno, pongan un peso acá, ¿cierto? Ustedes saben por física 1 que este peso vale mg, ¿no? Esta masa por g, ¿no? Y ese peso es equivalente a la tensión de la cuerda. Por lo tanto, usted conoce la tensión de la cuerda, los alumnos pesan la cuerda antes de usarla, ¿cierto? La ponen en una balanza y conocen su masa. Por lo tanto, y como conocen su longitud L, ¿cierto? Pueden conocer el mu, que es masa partido por longitud, ¿cierto? Y conocen el mu y conocen la tensión, por lo tanto pueden conocer la velocidad de propagación, que es raíz de t partido por mu, ¿verdad? Raíz de mg partido por mu en este caso, ¿de acuerdo? Entonces los alumnos conocen esas cosas, esos datos. Entonces la idea del experimento era que los alumnos pudieran seleccionar aquí, ir aumentando la frecuencia poco a poco y ver en qué momento se hacen ondas estacionarias, vale decir, en qué momento aparecen claramente los nodos. Y esa frecuencia que registra el aparato la anotan en una tabla. Esas son las frecuencias permitidas, ¿cierto? Experimentales, porque las obtuvieron a partir de este aparato. Y después esas frecuencias experimentales las comparan con supuestamente las frecuencias teóricas que debieran dar. Y ahí sacan el error porcentual y qué sé yo, contestan las preguntas, ¿ya? Entonces, esto es básicamente el asunto. Entonces, en la guía hay dos actividades. Una es con una masa fija, ¿cierto? Ir llenando la tabla para distintas frecuencias, ¿cierto? Para distintos n's, ¿cierto? N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, ya vamos a ver con detalle qué son los n, ¿sí? Y después, la segunda actividad es tomar un n fijo, ¿ya? Por ejemplo, el n igual a 5, recomienda la guía, e ir variando la masa, ir colocando masas cada vez más pesadas, 50 gramos, después 50 gramos más, 50 gramos más, ir agregando cada vez 50 gramos, ¿no? 50, 100, 150, 200, 250, etc. Para un n fijo. E ir entonces calculando, entonces si va variando m, va variando la velocidad, porque va variando la tensión, y al variar la tensión varía la velocidad. O sea, para distintas velocidades se va llenando la tabla y se van encontrando las respectivas frecuencias permitidas y longitudes de ondas permitidas y se van comparando otra vez, ¿sí? Eso es básicamente lo que se trata la guía. Son dos actividades. Entonces ahora voy a darles el detalle. ¿Bien? Aquí está. ¿Bien? Fíjense. Esta es la guía que yo le subí hace tiempo. Imagino que usted la habrá leído, ¿cierto? Probablemente aquí haya encontrado usted una discrepancia con lo que sale en el libro, ¿ya? Insisto, esto yo no voy a ahondar ahora porque lo voy a hacer en una clase, ¿de acuerdo? Solamente, digamos, hacer notar que si usted compara este resultado de la onda resultante, este psi, ¿cierto? Es el i, ¿no? Es el i del libro, no es otra cosa que eso. De partida aquí aparece un signo más en el libro y aquí aparece un seno, no un coseno. Pero eso no tiene ninguna incidencia, ¿ya? Vamos a ver la diferencia después. ¿Por qué? Lo importante es que la onda resultante, usando el principio de superposición, que vimos hoy en la clase, ¿cierto? Se suman las dos ondas de manera algebraica, la incidente y la reflejada, y usando propiedades trigonométricas, se llega a esta expresión. Esta expresión, usted ya debiera estar claro, no es una onda viajera, basta con mirarla. Acuérdense que todas las ondas viajeras, ya demostramos, que satisfacen la ecuación de onda, tiene que tener en ella la combinación
kx menos omega t, o omega t menos kx, como aquí, ¿sí? Da lo mismo. Aquí, obviamente, aquí hay un omega t encerrado en un coseno y hay un kx encerrado en un seno, así que no está esta combinación así, por ejemplo, como acá. Por lo tanto, esto ya se descarta como una onda viajera, de partida. Precisamente, esta función describe onda estacionaria, ¿sí? Por supuesto que depende del tiempo y de x, porque la onda estacionaria es sinoidal, solo que no se mueve, pero cada punto sí se mueve en el tiempo porque los puntos suben y bajan, los puntos de la cuerda, las partículas, ¿no? Y también dependen de x, porque a medida que tú vas avanzando en x, los puntos van teniendo distintas posiciones, ¿sí? Lo que tú puedes descartar es que el cerrito se mueva, porque, insisto, no tiene esta combinación, ni esta. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo importante aquí? Que en la onda resultante, tú dices, bueno, ¿dónde están los nodos? Vale decir, ¿dónde están estos puntos? Si usted se fija, estos puntos son tales que phi o i vale 0. ¿Sí? Entonces, si tú vienes aquí a la onda resultante y dices, ¿esto vale 0 cuándo? ¿Cierto? ¿Para qué x esto vale 0? Entonces, no te interesa el tiempo, lo que te interesa es en qué posiciones de x esto se anula. Por lo tanto, esto se anula cuando seno de kx vale 0. ¿Ya? Pero seno de kx vale 0 muchas veces. ¿Ya? Por ejemplo, vale 0 cuando x vale 0. Ahí tenemos el primer nodo, el punto fijo, ¿no? Después, también va a valer 0, vuelve a valer 0, cuando kx es, por ejemplo, pi. ¿Sí? Y cuando kx vale 2pi, o 3pi, 4pi, cualquier múltiplo entero de pi, cuando kx es un múltiplo entero de pi, el seno de eso es 0 y por lo tanto hay un nodo aquí. Eso es lo que aplica, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Fíjense que ahora esto es una... Las constantes de borde, ¿cierto? Se calculan de tal manera que hay dos nodos. Una en x igual a L, en el extremo de la cuerda, y otra, obviamente, en x igual a 0. ¿Sí? Hay dos nodos, x igual a L, x igual a 0. Entonces, lo único que hace aquí es el mismo razonamiento que yo les digo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando KL es igual a NPi, ¿cierto? Aquí está todo explicado el razonamiento, usted se ayuda de lo que dice el libro también. Y, ¿cierto? Llegamos a la conclusión de que si la cuerda tiene un largo L, ¿cierto? Entonces las longitudes de onda permitidas, ¿cierto? Están dadas por n lambda partido por 2, o lo que es lo mismo, 2L partido por n. Me parece que está aquí más abajo esa expresión. Aquí. Bueno, usted despeja aquí simplemente lambda, ¿cierto? Y te queda 2L partido por n. Esas son las longitudes de onda permitidas. O, si usted quiere, en términos de la frecuencia, acuérdese que la frecuencia aquí, la velocidad, perdón, la frecuencia y lambda están amarradas de esta forma. Por lo tanto, también puedo expresar en función de la frecuencia y de la velocidad, ¿cierto? Y la frecuencia, fíjese usted, estas son las frecuencias permitidas, ¿no? Están dados por n partido por 2L, donde L es el largo de la cuerda, y d es la velocidad de la cuerda. Donde, como ya vimos, esta velocidad es la raíz de t partido por mu, donde t en este caso es mg, ¿no? Bien, ahora fíjense que n, ¿cierto? Aquí lo dice, es un número entero, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos son todos los valores, ¿no? Cuando n vale 1, ¿cierto? La frecuencia, por lo tanto, es v partido por 2L, ¿cierto? Esa se llama frecuencia fundamental, ¿sí? La frecuencia, el primer armónico, o sea, este caso, la cuerda va a hacer esto. Cuando usted evalúa n igual a 1, ¿cierto? La cuerda va a ser esta. El primer, digamos, frecuencia fundamental, el primer armónico, como le llaman, ¿no? Cuando n vale 2, la cuerda debería tener un nodo aquí entre medio. Cuando n vale 3, la cuerda debería tener dos nodos y 3 guatitas. El n es el número de guatitas, ¿no? ¿Cierto? Y el número de nodos es el número de guatitas menos 1. ¿Sí? Porque aquí hay 3 guatitas, 2 nodos, 2 guatitas, un nodo y así. Entonces, esto es lo que experimentalmente usted observaría para estos n's. Y dado un n, si usted se fija en esta expresión, la velocidad, acuérdese que es constante, raíz de t partido por mu, eso no cambia. En el primer experimento no cambia, en el segundo experimento sí va cambiando, porque usted va variando la masa. Las frecuencias van cambiando, ¿bien?
Y bueno, aquí está la frecuencia en función de la velocidad. Usted se fija. Todas estas ecuaciones usted las va a necesitar. ¿Ya? Aquí está el mu, como la masa, partícula, longitud, ¿cierto? La masa de la cuerda. ¿Ya? Entonces, vamos a las actividades. Las actividades tienen dos partes, como ya les decía. La letra A dice frecuencia variable, tensión constante. ¿Qué significa esto? Significa que tú vas a elegir una masita, aquí te explica todo, ¿cierto? Vas a elegir una masita, la vas a colgar aquí, acuérdate el experimento, la cuelgas aquí, fija, y vas rellenando la tabla. Entonces, usted sigue todas las instrucciones, ¿ya? Mide la masa de la pesa en el gancho, ¿cierto? Pone la masa, calcule la velocidad de propagación, te dice aquí ecuación 5, o sea, calcúlela con esta, con la raíz de t, que es mg, partido por mu, donde mu es eso. Entonces usted conoce la velocidad, es una sola, es constante. Después dice, coloque, bueno, aquí es lo que te está diciendo de armar el experimento, ¿no? Entonces, fíjense acá, la tabla 1. ¿Qué es lo que te dice la tabla 1? Usted va a leer con detenimiento esto. La tabla 1, ¿qué te dice? Primero, te pide los valores teóricos de F. ¿Ya? Los valores teóricos de F. Entonces, ¿a qué va a recurrir tú? A esta expresión que está aquí. A esta expresión que está acá. Ahora, fíjense acá. Usted conoce la velocidad. Raíz de mg partido por mu, partido por 2L. Eso la conoce, ¿no? El valor que tú te vas dando aquí es el n. Cuando el n vale 1, ¿cierto? Cuando el n vale 1, estamos en la frecuencia fundamental, que sería v partido por 2L. Cuando n vale 2, esto es lo mismo que decir 2 veces por la frecuencia fundamental. Cuando n vale 3, 3 veces por la frecuencia fundamental. Entonces, para llenar esta tabla, lo único que usted debe hacer es calcular una vez, ¿cierto? La frecuencia fundamental con n igual a 1, ponerla ahí, y después simplemente el 2 va a ser 2 por la frecuencia de arriba, 3 por la frecuencia de arriba, 4 por la frecuencia, ¿sí? Así que esta tabla se llena de manera muy rápida, ¿no? Con la ecuación teórica, esta parte, ¿no? Fíjese entonces, yo le voy a ir mostrando, porque recuerden que yo le subí los datos experimentales. Fíjense que la tabla 1 aquí está vacío. Esto significa que usted debe llenar esto con el Excel que va a hacer en el... Usted obviamente excelea, ¿cierto? Esto, lo tipea de nuevo en un Excel y usted va llenando los valores teóricos. Los valores experimentales están aquí dados, así que usted los copia, ¿bien? Pero tiene que entender de dónde vienen. Entonces, aquí estamos, aquí. Ya. ¿Qué es el valor experimental de la frecuencia? Aquí es importante. ¿Qué es lo que hacen los alumnos? Los alumnos, una vez que ya tienen el valor teórico, la idea es ver si realmente el valor experimental coincide, digamos, dentro del error establecido, con el valor teórico. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo encuentra el valor experimental? ¿Qué hacen los alumnos? Agarran, por ejemplo, el n igual a 1, ¿cierto? Y ellos más o menos, como ya conocen el valor teórico, ajustan el aparato, ¿cierto? El aparato este que está acá, lo van ajustando. Acuérdense que esto es digital, así que ellos pueden poner la frecuencia o cerquita la frecuencia teórica y empezar a ver en qué momento se forma una onda estacionaria. En este caso, bueno, con n igual a 1 se va a formar la grande, una guatita nomás. ¿Ya? Con n igual 2, por ejemplo, con este n igual 2, tienen que formarse una guatita, un nodo nomás, con 2 guatitas. Entonces, lo difícil del laboratorio era que los alumnos tenían que ser muy, muy precisos y variar esto muy poquito para que el nodo quedara justo en reposo. Eso era difícil, porque a veces los alumnos trataban de ser muy, a veces eran un poquito toscos en esto, y el nodo se movía a veces un poquito, precesaba un poquito, entonces era difícil dejarlo en reposo. Eso era un desafío, ¿bien? Y así, con n igual 2, 3, 4, por ejemplo, para el n igual a 5, los alumnos tenían que encontrar la frecuencia para la cual se formaban 5 guatitas. Para el n igual a 6, la frecuencia para 6 guatitas y así sucesivamente. Eso tardaba, ¿sí? Así que los datos experimentales que nosotros les vamos a proveer son datos que requirieron mucho trabajo de parte de los alumnos. ¿Ya? Aquí la frecuencia está en Hertz. Entonces, usted debe, digamos, como va a tener los valores teóricos de F, y estos son los valores experimentales, va a haber un error aquí. Por supuesto que no te va a dar igual porque son errores experimentales. Usted ya hizo teoría del error. Si no se acuerda de cómo sacar una diferencia porcentual,
Yo le subí la guía que se llama teoría del error. Ahí está definida la diferencia porcentual. Yo quiero que usted llene esta tabla. Esto sí tiene puntaje. ¿Ya? Quiero que usted encuentre la diferencia porcentual para ver más o menos si estamos en un error aceptable. ¿Ya? Si tienen un error de 50%, algo anda mal. Si tienen un error quizás del 1 o 2%, no es malo. ¿Ya? Está dentro de lo más o menos razonable. ¿Ya? Siguiendo con la tabla, ¿cierto? Siguiendo con la tabla, fíjense que la siguiente columna dice longitud de onda y sale una E. Aquí dice, la E significa experimental. Por lo tanto, la longitud de onda que usted debía poner acá es una longitud de onda experimental. ¿Qué significa eso? Que los alumnos iban a secas con una regla y medían la longitud de onda para el cierto n, ¿no? Que es una cierta frecuencia. Medían así directamente la longitud de onda y la iban registrando acá. Usted no se tiene que preocupar porque esas longitudes de onda están aquí. Fíjense, la unidad está puesta ahí. Recuerden que en el informe yo me voy a fijar si usted coloca las tablas con la unidad. No es necesario que coloque la unidad en cada dato. Usted lo coloca aquí en la columna y coloca el número a secas. Y yo voy a entender que todos estos números están en esta unidad. ¿Ya? Así como está aquí. ¿De acuerdo? Ya. Está la longitud de onda experimental. Fíjese que después te pide el producto. Fíjese que las dos columnas que siguen están vacías. Están vacías. ¿Ya? ¿Qué será el producto lambda n? Eso es una pregunta que usted debe responder en el informe. Yo no se la voy a decir. ¿Ya? Usted va a obtener el producto lambda n, ¿cierto? Que si usted se fija aquí, ese lambda corresponde al lambda experimental, o sea, este multiplicado por n. O sea, 1 por lo que te da aquí, 2 por lo que te da aquí, 3 por lo que te da aquí, ¿cierto? Y te va a quedar esto. Aquí va a pasar algo interesante. Yo quiero que usted lo discuta, ¿sí? No se lo voy a decir. Y finalmente, ¿cierto? La velocidad de propagación, que no es otra cosa que lambda f. Esta es la manera cinemática de la velocidad. Acuérdense que la manera cinemática es lambda f y la manera dinámica es raíz de t partido por mu, ¿sí? Esto es lo cinemático y usted ya tiene este valor. Lambda e está acá y fe es esta, f experimental. O sea, lo único que tiene que hacer en esta columna es multiplicar este por este. Y te va a dar las distintas velocidades. Y estas velocidades, el resultado que va a obtener aquí, tiene que discutirlo. ¿Te debería dar un valor constante? ¿Debería cambiar? Eso usted debe discutirlo en el informe, porque yo me voy a fijar en eso al colocar la nota, ¿de acuerdo? Bueno, aquí usted contesta las preguntas, ¿cierto? Todas estas preguntas deben ir respondidas en el informe. ¿Cuáles son las conclusiones que usted saca, ¿cierto? Y aquí viene la segunda parte. Aquí hay un error, ¿eh? Aquí hay un error. Aquí debería decir frecuencia variable, tensión variable y no constante, ¿de acuerdo? Para que no se confunda, aquí debiera decir variable y no constante. ¿Ya? ¿Por qué tensión variable? Porque ahora en el segundo experimento, vamos a colocar cada vez masitas más grandes aquí. Cada vez más peso, más peso, más peso. Por lo tanto, las tensiones van a ir variando. ¿Ya? Entonces, llenamos otra tabla, pero fíjese que esta tabla ahora, aquí te sugieren que usted tome un valor de n. Esto es muy importante. Usted debe tomar un solo valor de n. A diferencia de la primera tabla en donde usted va a tomar n1, 2, 3, 4, aquí usted va a elegir un solo n. Que la guía sugiere n igual a 5. Ok, hagámosle caso a la guía. Tome n igual a 5, ¿cierto? Siga las instrucciones de aquí y usted va llenando esta tabla. Fíjese, aquí la primera masita, 50 gramos, creo que dice por ahí, de 50 en 50 gramos, si no me equivoco. Después, la segunda, 50 más 50, 50 más 50 más 50 y así. Va colocando las distintas tensiones. Acuérdense que la tensión es mg, ¿cierto? La velocidad teórica, que viene de la ecuación 5. Vamos a ver quién es la ecuación 5. Ecuación 5, aquí, ¿ven? Como ya conozco T y conozco mu, el mu no ha variado, ¿cierto? Aunque la cuerda esté más tensa, el mu sigue siendo igual, ¿sí? Por lo tanto, hay distintas velocidades. ¿Ya? Usando esta ecuación 5, como hay distintos mg, m1g, m2g, m3g, ¿no? Hay v1, v2, v3. Entonces, usted va llenando esta tabla con estas velocidades, digamos, teóricas, ¿no? Después, usted encuentra la frecuencia teórica. La frecuencia teórica se encuentra aquí. Como usted conoce la velocidad
teórica, puede encontrar la frecuencia teórica usando esta expresión. Acuérdese que n vale 5, ¿ya? Conoce el L, conoce cada tensión, por lo tanto, para cada tensión hay una frecuencia. Entonces aquí va llenando la tablita, ¿cierto? La tablita. Y, por supuesto, la frecuencia experimental, los alumnos, en el caso del experimento presencial, ellos debían determinarla para n igual a 5, ¿cierto? Y lo mismo para la longitud de onda, ellos lo medían directamente con una regla, ¿cierto? Y después sacaban la velocidad experimental, ecuación 3, ¿sí? O sea, si ustedes van aquí en la ecuación 3, ¿cierto? Ecuación 3, si no me equivoco, está por aquí. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, esta. ¿No? Pero fíjense que es experimental, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad experimental es la lambda experimental por la frecuencia experimental, ¿ya? O sea, aquí sería la lambda experimental, esta, por la frecuencia experimental. O sea, aquí simplemente va la multiplicación de este por este, ¿sí? ¿De acuerdo? Y contesta las preguntas que están acá, ¿cierto? El mismo caso, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es todo. Eso es todo, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes ya han avanzado. Espero que con este video ya quede patente, ¿cierto? Cualquier duda, por supuesto, si tienen dudas, a mi correo, yo les contesto lo más pronto que pueda, ¿ya? Bien, así que estas preguntas, usted responda estas preguntas, ¿ya? A más riqueza de un informe, mejor puntaje, mejor nota. Ponga atención en las conclusiones, ¿ya? Recuerde también que usted al inicio del informe, usted coloca los objetivos, y acuérdese que las conclusiones tienen que ir de acuerdo a los objetivos, ¿sí? Por ejemplo, conclusión 1, usted se pregunta, ¿se logró el objetivo 1? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Ya? Entonces, por favor, haga un trabajo minucioso, lea el que subí, digamos, esta guía, ¿cierto? Para hacer un informe de qué va primero, qué va después, ¿ya? Cualquier cosa me pregunta, ¿de acuerdo? Yo también necesito que cuando envíen el informe, ¿ya? Como me lo van a mandar al correo, necesito que pongan, y esto por favor es muy importante, en el asunto del correo, que pongan informe 2, ¿ya? No, lo mejor sería colocar informe 2, física 3, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque yo, como me llegan tantas cosas al correo, incluso tengo los informes que aún no he revisado, el 1, ¿cierto? Los tengo en los correos y no los leo, los dejo sin leer precisamente para después ir a buscarlo. Entonces, si ustedes me colocan un asunto que yo no puedo distinguir, si no me colocan informe 2, se me puede confundir con el informe 1 y me tomaría mucho más tiempo. Así que, por favor, coloque el informe, coloque asunto, informe 2, listo, ¿ya? O informe 2, física 3, ¿ya? Así puedo revisar bien, ahí gano tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, estudiantes, eso es todo. No sé si aquí en el Moodle quiero ver ahora si he subido guía de laboratorio, datos experimentales. Aquí está, instructivo, elaboración de informe. Léanse esto, ¿ya? Esto es lo que te enseña a hacer un informe, ¿bien? Bien, estudiantes, eso ha sido todo por hoy. Espero que aprovechen este video, ¿cierto? Cualquier duda, como ya les dije, a mi correo. Yo les voy a subir este video ahora, de madrugada, ya para que aprovechen el día de mañana, ¿bien? Y que les vaya muy bien. Les deseo una feliz Navidad a todos y próspero año nuevo.